En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Muy bien, como se los habíamos anunciado a ustedes, está con nosotros la precandidata presidencial, la doctora María Fernanda Cabal. Senadora María Fernanda, bienvenida a la hora de la verdad. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Demar, a usted y a toda la audiencia de la hora de la verdad. Bueno, senadora, quiero empezar por preguntarle esta avalancha de noticias ayer, tan complicadas, unas más complicadas que las otras, pero quiero partir por ese intento de Gustavo Petro por criminalizar al registrador nacional del Estado Civil. Le ha dicho sedicioso por no tramitarle la consulta popular, aunque el registrador le dijo que en 51 días era imposible tramitar una consulta popular y llamar a las elecciones. Esta forma de Petro de atacar al registrador, ¿a qué va? Pero así es como ataca a todo aquel que le saca el freno de la Constitución y la ley. ¿Por qué nos aterramos, Demar? Si la mentalidad de Petro es mentalidad de anarquista, él toda la vida transgredió la institucionalidad, él toda la vida ha sido el que ha roto las reglas establecidas y lo que consiguió en su vida fue que el Estado le perdonara. Y cuando usted perdona a quien tiene conductas delictivas, pues lo que genera es una personalidad monstruosa como la de Gustavo Petro. Que le diga eso al registrador, ¿por qué nos extraña? ¿Cuántas cosas no ha dicho más en un extenso repertorio de ofensas desde que asumió el poder, donde ya es mandatario, tristemente, de un país donde hay una parte de la población con escasa memoria, que se le olvidó el pasado de Petro, que se le olvidó lo que Petro hacía en Corabastos, que era extorsionar, secuestrar? Yo tengo un amigo en Cundinamarca muy conocido que cuenta exactamente los horrores que vivió a manos de Gustavo Petro. Todos sabemos que era el M-19, al que también adornaron como los románticos revolucionarios universitarios, gente de clase media. ¿Era verdad? ¿O no era un grupo creado por la necesidad de urbanizar la guerra por cuenta de las FARC? Y así nos fueron llevando a lo largo de la historia de matar colombianos y de recibir apoyo internacional y de entrenarse en Cuba, que sigue siendo la isla del mal, y nosotros en una encrucijada. Lo que hace Petro con el registrador es una más de las vulgaridades a las que ya nos acostumbró, tristemente. Pero siempre fue el mismo, siempre fue el mismo. Y aquí lo tenemos, intentando atornillarse en el poder de Mar. Yo hace un tiempo no lo pensaba así. Yo converso con personajes incluso que son por política más cercanos a Petro o porque lo conocieron en algún momento y me aseguraban que no, que Petro no se quedaba. Hoy creo todo lo contrario y quiero ver varias alertas al aire para que usted las tenga en cuenta. Esta andanada, no solo de vulgaridades, sino de estrategia para usar la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana por encima de las decisiones del Congreso de la República, es una ruptura del hilo constitucional. Ya lo hizo. El nombramiento de Eduardo Montealegre, que no tiene ningún límite moral para retorcer el derecho y para enfrentar a cualquiera de los mejores juristas de Colombia porque no le importa, porque está hecho de la misma condición. Esto, sumado a quien hoy está siendo nombrado director del DPS. Mucho cuidado con esto y con este nombre de Mar. Este nuevo director del DPS, me parece que hay que ponerle muchos ojos, que es el señor Mauricio Rodríguez Amaya, y fue el que hizo toda la operación con el catalán Javier Vendrell, el mismo que participó en todas estas acciones violentas en Cataluña, en España, también usando el mismo mecanismo de deslegitimar las instituciones
es el que va a manejar la base de datos y transferencia del DPS. Que no se nos olvide que esos 80.000 testigos fueron pagados irregularmente con dinero no declarado en la campaña, que hoy está demostrado en su mayoría, no en su totalidad además, porque muchos de esos giros quedaron ocultos, pero la empresa que demostró y que le facilitó al Consejo Nacional Electoral esa transferencia de dineros, demostró que sí, más de 5.000 millones de pesos usaron en la campaña de Petro y no pasa nada. Y ahora se embarcó en una Asamblea Nacional Constituyente porque también nos llevaba por una consulta 2.0 que hay que rescatar en el Congreso, que anoche volvimos y le derrotamos su consulta 2.0 y salió este truán delincuente, Petro, salió a decir que el decreto de la consulta no ha sido derogado. Es un decreto que nace a la vida de forma completamente irregular, es un cadáver jurídico. Nos tienen una encrucijada con todos sus alfiles, pero al final lo que va a llevar es al Estado al extremo. Y tenemos que estar atentos porque hay que seguirle la jugada una a una. Ahora, yo demandé varias acciones de Petro y de sus ministros que corren a firmarle las barbaridades. Eso es un prevaricato. Pero también denuncié a los 3 personajes de Mar Córdoba, denuncié a los 3 personajes que están en la comisión de acusación y no se mueven. El diseño institucional de Colombia tiene que cambiar. Aquí tenemos que poder tumbar presidentes, como lo hace Brasil y lo hace Perú. Aquí tenemos un loco que se robó las elecciones y está llevando el país a la ruina sin energía, al caos sin seguridad y a donde él quiere, ¿no es cierto? A la Gran Colombia, porque ese es su gran sueño, que la audiencia entienda que dentro de los delirios de Gustavo Petro es reconstruir la Gran Colombia al lado de Maduro. Perdió en Ecuador por fortuna, pero tenemos un personaje demasiado peligroso, audaz, que sabe navegar mientras va destruyendo el Estado de Derecho. Senadora, muchos de nuestros oyentes, más de 5.300 personas en directo conectados con esta entrevista, preguntan por qué hacer, porque se sienten en un momento de desesperanza donde pareciera que Petro lo logra todo, que la Corte le da la razón con la reforma pensional, que el Congreso de la República le aprueba la reforma laboral y pues se siente un poco de desasosiego frente a lo que está pasando en el país. ¿Esperanza de recuperar a Colombia y de derrotar a Gustavo Petro en el 2026? La desesperanza es notoria porque uno quisiera que la normalidad existiera, uno quisiera que la ley se cumpla, pero es que tenemos a una persona que nunca superó su espíritu guerrillero, no para bien, porque si uno dijera es que es quien lucha a los Robin Hood contra las causas justas, no, estos personajes acabaron con la vida de cientos de miles de colombianos a lo largo de la historia. Estos personajes fueron la consecuencia de las guerrillas de los años 60 y fueron violentos. Se le olvidó en el registro de la memoria a Colombia que quemaron vivos a los magistrados del Palacio de Justicia. Se les olvidó a la memoria de Colombia que enterraban vivas a las personas en las cárceles que llamaron del pueblo. La palabra pueblo ahora la tiene escriturada Petro. Pero resulta que la marcha del domingo, una marcha espontánea, que le tengo que decir a aquellos que dicen que eso no sirve, sí sirve porque la demostración de la voluntad de miles unidas se llama masa crítica que genera transformación. Sí sirve. Lo que hay que superar es el miedo, que es a donde nos llevan y nos van a confinar y por cuanto ellos se han quedado en países a través de la tiranía en el poder. Aquí todavía este señor no está anclado. Aquí todavía, por más diezmada que está la fuerza pública, no están con él, salvo unos pocos traidores. Aquí la mayoría estamos unidos, incluso entre diferentes. Le demostramos ayer que a pesar de la ferrocarriliana,
que metió con la reforma laboral porque compró 8 o 9 congresistas, sí, los compró y los volteó, porque así es como tranza el gobierno, lo compra, con dineros que son para la salud, para la educación, no les importa. Los compró para una reforma laboral que va a llevar a el desempleo, pero eso es lo que les gusta. Yo, Esa es la propaganda de ellos. yo le quería Por lo preguntar, pronto nosotros tenemos que frenar las ambiciones dictatoriales de Petro. Mire, Emar, el Congreso, por más de su cuestionamiento, logró frenar a Petro con la locura de las consultas y lo va a frenar con la locura de la constituyente. Las Cortes le han frenado prácticamente todo. Lo de la pensional, hagamos una apuesta, usted y yo. señora, Seguramente adentro de la Corte, que hay que averiguar más, no se pusieron de acuerdo en si hundirla de una vez, que ha debido ser así, porque para mí era un vicio insubsanable. Esa cosa de devolver es como cuando dicen en un año, cómo dejar vivo el Ministerio de la Igualdad. Pero tenemos que ver la discusión de fondo, porque también esa reforma tiene vicios de fondo. Ya vemos a ver hasta dónde quiere llegar la Corte. Porque hoy la Corte Constitucional, como antes, es el organismo más importante y más poderoso que no está en manos de Petro como muchos lo creen. No, por más de que haya escogido personas nominadas desde el Ejecutivo, pero vamos a ver hasta dónde van a llegar. De resto, yo le digo a los colombianos, de mar en las regionales lo derrotamos. Aquí el mayor peligro es la disolución de Colombia a través de la violencia y grupos ilegales que están felices con Petro en el poder. Ese es el punto crítico donde tenemos que estar de la mano de la fuerza pública, de gobernadores y alcaldes. y ahí le quiero yo preguntar, senadora María Fernanda, ¿qué hacer en momentos tan críticos como esos, donde la violencia se toma el país, donde Gustavo Petro habla todos los días de diálogos y negociaciones? En su caso, usted quiere ser presidente de Colombia. ¿Usted qué haría con todas esas mesas de diálogo que está planteando Gustavo Petro todos los días? Porque no hay día en el que no nos anuncien una nueva mesa. Porque la mesa de diálogo es una estrategia de acopamiento territorial. Las mesas de diálogo se volvieron una estrategia de guerra. Es como las comunidades de paz cuando se las inventó el cura Giraldo. Ay, tan bonita la palabra paz, pero ahí no podía pasar el ejército, ni podía entrar. Un estado independiente. Pero llegaban los guerrilleros enfermos, ¿no? Y las guerrilleras también a tener los hijos cuando estaban embarazadas y las dejaban tenerlos, ¿no? Porque eran especialistas en aborto. Aquí, en este país que hemos superado toda la barbarie, pero que gracias a Juan Manuel Santos terminamos en este hoyo, porque esa es la verdad, en el hoyo de 300.000 hectáreas de coca y en el hoyo de tener a Petro como presidente porque Santos ayudó a poner a Petro. Nos queda toda esa Colombia que tiene capacidad de resistencia, organizarnos como lo hicimos los caleños para superar la toma guerrillera que llamaron estallido social y velar primero por los testigos electorales, los puestos de votación, tener cerca cuál es la organización institucional desde el CAI de la policía, el batallón del ejército y trabajar de la mano contando cada día para poder lograr superar la pesadilla que se llama Gustavo Petro. Pero, ¿usted negociaría la paz con los guerrilleros como lo hace Gustavo Petro? Es que la paz no tiene por qué negociarse. La paz usted la impone con la fuerza de la autoridad y de la ley que emana de la Constitución. Usted tiene la legitimidad del monopolio del uso de la fuerza. Usted tiene ejército, policía, que usted lo recupera, alineándose con quienes son sus aliados, que es Israel y Estados Unidos. De lo contrario, con el eje del mal debe estar muy triste Gustavo Petro por Irán, porque esos eran sus amigos. Y le pregunto otra que me hacen aquí los oyentes en el chat. El tema del narcotráfico, senadora María Fernanda. ¿Usted qué opina de eso? Petro y algunos progresistas en el mundo hablan de la necesidad de la legalización de las drogas porque no ha dado resultado el combate. Eso es lo que ellos dicen respecto al fenómeno del narcotráfico. ¿Su postura frente a eso? Curioso, con el presidente Uribe encontró un país de 140.000 hectáreas y logró dejarlas en 40.000 y logró sustituir lo que hoy sobrevive
sobrevive en un catatumbo casi deshecho, el cacao y la palma. Erradicación absoluta con las tecnologías de hoy, protección a los campesinos, presos los milicianos que se disfrazan de campesino, y usted tiene que empezar a limpiar las zonas. Aquí tenemos pedazos de país que es cartel de Sinaloa, otro pedazo que es cartel de Los Soles. ¿A qué horas esta contaminación? Con un delito que se volvió completamente transnacional. Por donde sale la coca, sale la minería ilegal, entran las armas, el tráfico de personas y tenemos hasta el último municipio inundado de redes de distribución como si usted vendiera el mejor producto. Pero no hay que declinar que porque digan, ay, no pudimos, entonces legalicemos la trata de personas y el abuso sexual de menores con esa lógica. Muchos se preguntan si es posible revertir las cosas que ha hecho y que ha destruido el gobierno de Gustavo Petro. ¿Eso es posible? ¿Usted lo ve entre su agenda política de cara a las presidenciales del 2026? Creo que la sociedad colombiana es tan capaz, tan trabajadora, tan convencida de poder salir adelante, porque además creemos en Dios, que esa es una ventaja. Creemos en Dios, no hablo de fanatismo, tenemos fe que si salimos. Este va a ser un proyecto que tiene que ser de largo plazo, no para reelegirse, pero para continuar con una plataforma ideológica y de proyectos que logre sacar un país. Esto no es en 4 años, claro, pero usted endereza, protegiendo la vida, la propiedad privada y la libertad de empresa. Empecemos por tumbar las leyes malas y los pésimos decretos de este gobierno que atentan contra la propiedad privada, que no es otra cosa que atentar contra la capacidad individual de creación de riqueza, que eso se llama espíritu. Y ese espíritu es la conexión con Dios que Petro no nos va a quitar. Senadora María Fernanda, sabemos de su extensa agenda el día de hoy. Le agradecemos estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias de mar a usted y a toda su audiencia.